En este apartado vamos a ver los diferentes estilos de aprendizaje y comprobar que nuestro aprendizaje es mayor si nos involucramos activamente, como estáis haciendo vosotras, tomando de forma activa vuestros apuntes visuales. Y también si combinamos diferentes canales para procesar la información. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Encontraremos múltiples modelos para explicarlo y es muy interesante analizarlo para poder aplicar las estrategias de enseñanza que sean más efectivas con los niños y las niñas. Existen múltiples investigaciones que han ido desgranando este concepto a lo largo de los años. Los estilos de aprendizaje nos ayudan a entender las diferentes formas en las que los niños pueden aprender. Consiste en saber cómo su mente procesa la información y cómo le influye la forma en la que la perciben. Para el aprendizaje visual en la infancia vamos a analizar uno de los modelos más simples y con el que podemos relacionar muy directamente el estilo de aprendizaje con cómo recibimos la información. Es el modelo de programación neurolingüística de Grinder y Blander, también llamado el modelo VAK, visual, auditivo, kinestésico. La información llega a nosotros a través de los sentidos y en este modelo los estilos de aprendizaje describen las diferentes formas de obtener esa información que nos llega del entorno. Por tanto, las personas pueden aprender a través de la vista, visualmente, el oído, auditivamente, y tocar o manipular un objeto, que es kinestésicamente. Por ejemplo, mirar un pictograma implica aprender a través de la visión. Escuchar una explicación implica aprender a través de lo auditivo y pulsar botones para ver cómo funciona un juego implica aprender a través del tacto. Todos tenemos un estilo preferente o preferido de aprendizaje. Esto significa que nos será más fácil aprender lo que vemos si nuestro estilo de aprendizaje preferente es el visual. La neurociencia y las investigaciones más recientes nos dicen que las rutas de aprendizaje están interconectadas, es decir, que los estudiantes aprenden mejor si combinamos las tres modalidades sensoriales. Por eso lo que vamos a hacer es añadir esa capa de lo visual a nuestra ya existente comunicación verbal. Ahora que conocemos una de las clasificaciones de los estilos de aprendizaje, quiero haceros otra pregunta. ¿Cómo aprendemos? Vamos a usar la pirámide del aprendizaje de Edgar Gale para reflexionar sobre esto. Este pedagogo estadounidense diseñó esta pirámide como un intento de enlazar la teoría del aprendizaje con la comunicación. La pirámide del aprendizaje representa cuánto de profundo es el aprendizaje según los medios en los que se apoya. Vemos en la parte de arriba la representación oral, cuando escuchamos una descripción verbal o leemos una escrita. Y en la base, en la parte baja, encontramos la experiencia directa, cuando uno mismo es quien realiza la actividad. Y ahí es donde encontramos la mayor profundidad de aprendizaje. En interpretaciones posteriores, que no se atribuyen directamente al autor, se indica que, según la pirámide de aprendizaje, después de 2 semanas recordamos el 10% de lo que leemos, un 20% de lo que escuchamos o un 30% de lo que vemos. Si combinamos sentidos, llegamos al 50% al ver y escuchar un mismo concepto. Y cuando la actividad es activa, cuando debatimos, construimos o enseñamos algo a otro, la retención va a ir en aumento hasta el 70, 80 o el 95%. Vemos también que hay una clara diferencia entre el aprendizaje cuando es una actividad pasiva o activa, así como que el aprendizaje aumenta cuando combinamos diferentes canales para procesar la información. La pirámide refleja claramente que nuestro aprendizaje es mayor si nos involucramos activamente y si combinamos los diferentes canales para procesar la información que recibimos. Por eso, para las experiencias de aprendizaje de los niños y las niñas tengan éxito, debemos ofrecerles la información en diferentes formatos y, sobre todo, la oportunidad de tener una participación activa en los procesos. Todas las herramientas que proponemos desde Escuelas Visuales se basan en metodología participativa. Tienen toda esa componente tan importante que es la participación activa del alumnado. Me gustaría terminar este apartado con la pregunta ¿cómo enseñamos? Normalmente el proceso de enseñanza que ofrecemos a los niños
se basa en nuestros propios modelos de pensamiento y comunicación. Nosotros enseñamos tal y como pensamos. Los adultos generalmente pues tenemos un vocabulario amplio que nos permite pensar y comunicarnos con palabras. Esto hace que la comunicación principal, a la que estamos más acostumbrados en el día a día, sea la verbal. Y esta comunicación verbal va a seguir formando parte de nuestro día a día. Lo que vamos a hacer es complementarla con una comunicación más visual. Por eso es importante que entrenemos esa parte más visual, que tengamos más experiencias con las herramientas visuales para poder ofrecer un proceso de enseñanza más visual que complemente el verbal que ya usamos. Como veremos en el próximo apartado, el enorme crecimiento de la cantidad de imágenes que se utilizan en nuestra sociedad nos invita a reflexionar sobre cómo está evolucionando o debería evolucionar nuestra forma de enseñar y comunicarnos con los más pequeños.